Y antes vamos a orar y no obstante leeremos la porción que corresponde a lo que hemos visto en este audiovisual para que veáis que ha sido bastante fidedigno a lo que dice la palabra del Señor. Señor, te damos gracias que podemos venir delante de tu presencia, Señor, para meditar en tus cosas, Señor. Y queremos que lo que a ti te importa, Señor, nos hable a nosotros, Señor. Que tu palabra hable a nuestras vidas, Señor. Y que soples vida sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Si queréis acompañarme, vamos al libro de Ezequiel en esta mañana, al capítulo 37, y vamos a leer los versículos que corresponden entre el 1 y el 14. Ezequiel 37, del 1 al 14. Dice así: La mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y él me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. Así ha dicho Dios el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor, Dios el Señor, el espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre su pie sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Amén. Qué porción más bonita, ¿verdad? Para poder entender lo que hemos visto, hemos leído, tenemos que ver un tanto de historia y en estos momentos Dios está hablando al pueblo de Israel de una manera determinada. Pero el pueblo de Israel dejó de buscar a Dios, se inclinó por otras cosas y su corazón se volvió religioso e insensible a la voz de Dios. El pueblo de Israel se dispersó por todo el mundo por su desobediencia, por no obedecer a las cosas de Dios. No quiso volver, sino que se acomodó en las naciones a las cuales los israelitas fueron dispersados. Y se acomodaron y vivieron y tal vez ejercieron su vida, pero desobedeciendo a Dios. Porque su lugar no es estar dispersados sobre la faz de la tierra. Su lugar es estar en Israel, donde Dios los puso. Pero se acomodaron en donde ellos estaban. Y
podríamos hacernos una pregunta. ¿Nos hemos acomodado tú y yo a este mundo? ¿Tenemos las mismas pasiones y los mismos objetivos que la gente que nos rodea? ¿Que la gente que está a nuestro alrededor? Esta es una profecía dirigida a Israel para el final de los tiempos. Parte se ha cumplido y parte se cumplirá. Esta profecía habla de cómo Israel se veía, pero no de cómo Dios veía a Israel. Y hay una diferencia entre ver cómo nos vemos nosotros y ver cómo Dios nos ve. La verdad es que la gracia de Dios siempre sobreabunda. Pero hay que recordar, hermanos, que aunque la gracia abunde, también Dios es un Dios justo. Es un Dios santo. Y que no se pueda abusar de la gracia de Dios. Y aún así Dios empezó a cumplir su palabra en medio del pueblo de Israel. Y empezó a reunir a todos los israelitas sobre la dispersión de la tierra para que volvieran a Israel. Y la verdad es que yo creo que en este pasaje profético me gustaría encontrar algunas cosas de las que sí que nos puede hablar a nosotros, que somos la esposa del Cordero, totalmente diferentes al pueblo de Israel, pero que tenemos muchas coincidencias en nuestra manera de vivir y de andar en la fe de Dios. ¿Sabes una cosa? Por la desobediencia de Israel, Dios castigó a Israel. Y yo me pregunto, ¿somos desobedientes a Dios cada uno de nosotros? Porque el ser desobediente a las cosas de Dios trae consecuencias. Trae consecuencias. Israel fue esparcido, fue perseguido por su desobediencia a Dios. A nosotros, de una manera particular, muchas veces en nuestro mundo se desmorona, empezamos a ser infelices, no van las cosas como queremos. Y me puedes decir, pero Ramón, es que el mundo es así, el mundo está lleno de sinsabores, lleno de tristezas. Y yo te puedo decir, pues sí, es verdad. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú y yo sabemos que estamos desobedeciendo a Dios, empezamos a estar fuera del amparo de Dios. Y la desobediencia trae el castigo. Y a Dios le plaza más que obedezcamos que no los sacrificios que muchas veces nosotros hacemos o nuestros esfuerzos en ser santos. Dios quiere que lo obedezcamos más que ninguna otra cosa. En el año 1492, en el mundo pasan dos cosas importantes. Una de ellas, estoy seguro que la sabéis, fue el descubrimiento de América. Y otra fue también aquí en España, fue la expulsión de los judíos. O se convertían al cristianismo o eran quemados y se les dio un tiempo para que se fueran de España. Todo esto pasó con el edicto de Granada. Y esto fue ya un primer aviso para que los judíos se fueran a su pueblo, para que obedecieran la palabra de Dios, porque el pueblo de Israel tiene que estar en Israel. Y sabes una cosa, eso también es un llamado para cada uno de nosotros. ¿Dónde tienen que estar los hijos de Dios? Con Dios. ¿Dónde tenemos que vivir? Con las cosas de Dios. ¿Cómo nos tenemos que formar? En la palabra de Dios. ¿Con quién tenemos que hablar? Con nuestro Dios, para que traiga bendición a nuestras vidas. Pero aún así, hubieron judíos que en vez de huir, de mirar las señales, de mirar lo que dice la palabra de Dios, dejaron los llamados estados católicos para refugiarse en los llamados estados protestantes de Europa, donde tenían un poquito más de libertad. Pero pasan los años y en el año 1933 al 1939 en Alemania sale una legislación antisemita y empieza otra persecución contra los judíos. Sale un dictador llamado Hitler, que todos conocemos, matando más de 6 millones de judíos. Al final, un grupo de judíos empiezan a obedecer a Dios. Y el 14 de mayo de 1948 empieza
la nación de Israel. Empieza a florecer la vid. Y esto es un llamado también, porque cuando veamos este acontecimiento, la palabra de Dios nos dice y nos insta que la venida del Señor está cerca. Como Israel, tenemos que ver y saber los acontecimientos que pasan para estar cada vez más firmes en el Señor. Esta profecía de los huesos secos, parte se cumplió y parte se tiene que cumplir. Fijaos, en Francia todavía hay 600.000 judíos, Argentina 250.000, en Estados Unidos hay más de 7 millones de judíos, más que en todo Israel. Y así he cogido tan solo unos cuantos países. Y aún así están desobedeciendo a Dios. Pero llegará el momento en que obedezcan totalmente a Dios y vuelvan a Israel, al llamado de Dios. Y yo me pregunto, ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo al llamado de Dios? El llamado de Dios no es que levantemos un día la mano en un llamado en la iglesia para ser salvo, que hagamos la oración del pecador. Sí, todo eso está muy bien. Pero tú y yo sabemos que somos hijos de Dios. ¿Nuestra vida ha cambiado? ¿Vivimos ahora para Dios o seguimos viviendo para nosotros? Enredados como Israel en sus cosas, acomodados a este mundo. ¿Cómo estamos tú y yo? Leemos la palabra de Dios, pasamos tiempo a solas con Dios. Qué importante es hacer esto. Y qué mal es el no hacerlo. Y dedicamos tan poquito tiempo, muchas veces, de nuestra vida al Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a comer al día? ¿1 hora? ¿Hora y media en todo el día? ¿Cuánto tiempo dedicamos a dormir? 5 horas, 6. ¿Cuánto tiempo dedicamos al trabajo? ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestro ocio? ¿Cuánto tiempo dedicamos a Dios? Y si habéis hecho las cuentas mentalmente, habréis visto qué tipo de vida vivís cada uno de los que aquí estamos. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos honrando a Dios? La verdad es que a Israel le interesaba más vivir como él quería, tener una vida religiosa. Pero el vivir una vida religiosa es muchas veces venir porque tenemos que ir al culto o a las actividades. Tenemos que ir. Eso pues se puede convertir en religión. Pero ¿sabes una cosa? Dios no quiere que tú y yo tengamos religión. Dios lo que quiere es que tengamos una vivencia con el Señor cada día. Que cada día disfrutemos de la presencia de Dios. La verdad es que el mundo nos dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa es la filosofía griega que más tarde Pablo reflejó en la palabra. Pensamos, la vida es muy corta y yo tengo que ser feliz. Y es verdad, la vida es muy corta, pero tu vida como un hijo de Dios tiene que glorificar a Dios. Tiene que glorificar a Dios. No tiene que dar satisfacción a mi alma. Tiene que dar satisfacción de hacer las cosas bien hechas delante de Dios. Hay que aprovechar bien el tiempo, hermanos, porque el tiempo está corto, es corto. No sabemos si hoy estaremos aquí o mañana no. Es que es imposible saberlo. Tenemos un día para reunirnos todos con el Señor. Y mi pregunta es, ¿estás preparado para reunirte con el Señor? Y nuestra respuesta tendría que ser, sí, estoy preparado para reunirme con el Señor. Pero yo estoy seguro que muchos de vosotros tenéis dudas. Pues, Señor, no sé si estoy preparado. Tienes que saber si estás preparado o no. Si no estás preparado, es que a lo mejor algo falla en tu vida. Y si estás preparado, pues ya sabes que estás preparado, que todo marcha correctamente. Fíjate, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 32 al 34, Pablo nos dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y entonces, cuando yo leo esto, entiendo perfectamente lo que Pablo está diciendo. Yo no sé si tú lo has entendido, pero podemos decir, todos los que aquí estamos, sí, Dios es real, Dios es una realidad. ¿Puedes decirlo? Si dices que Dios es una realidad, fíjate, aquí está diciendo Pablo, todo lo que he soportado, tal vez el estar con fieras, el ser apedreado, el que me rechacen, el que quieran matarme. Si no hay resurrección, si Cristo no ha resucitado, si yo cuando muera no resucito, mi espíritu no va delante de la presencia de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues come, bebe, disfruta de la vida, haz lo que te dé la gana, porque mañana vas a morir. Pero claro, somos hijos de Dios, sabemos en quién hemos creído, como Pablo sabemos en quién hemos creído, entonces podemos estar seguros, porque para nosotros sí hay un mañana. Sí, Dios existe, ¿verdad? Y lo hemos experimentado. Y fíjate, también como Pablo está diciendo, a veces estás con gente. Y es verdad, podemos estar con amigos, con compañeros de trabajo, con vecinos. ¿Qué es lo que ven en nosotros? ¿Qué es lo que ven en ti? ¿Qué es lo que ven en mí? ¿Somos un reflejo de Cristo? Porque tendríamos que ser un reflejo de Cristo. Fíjate lo que os dice el Señor, una mala conversación. Jiji, jaja, algo fuera de tono, el aceptar algo que va contra nuestras creencias, el no querer que nos señalen para decir, tú eres diferente, tú eres un cristiano, tú piensas cosas diferentes a la sociedad. ¿Qué cuidado tenemos que tener con nuestras actitudes, con lo que decimos, con lo que obramos? Porque podemos caer en vergüenza delante de la gente que nos rodea. Es como aquel que reniega la fe en los tiempos de Roma. Muchas veces iban con un ídolo por las calles. Iban dos hombres tocando el tambor y con una carretilla llevaban un ídolo en el cual llevaban un plato con incienso y paraban delante de alguien. Tienes que decir que César es Dios, que César es el Señor. Y si era un cristiano, pues alguno habría que a lo mejor arrepentido, o sea, que no se viera con las fuerzas, con el ánimo de decir, no, Jesús es Dios. Y a lo mejor se iría, como muchas veces pasó, pero también nos dice la historia que muchos de ellos volvían a decir, me he equivocado. Me he equivocado. César no es Dios. Jesús es Dios. Y cuando decías eso, te atravesaban con una espada por el estómago, una espada que te entraba por el estómago y te salía por la espalda. Pero ellos confesaban que Jesús es Dios. Y yo me pregunto, ¿somos diferentes a la gente que nos rodea? ¿Tenemos los mismos valores que antes de conocer al Señor teníamos? ¿Seguimos luchando por las mismas cosas que luchábamos antes? ¿O ahora empezamos a luchar por el reino de los cielos? Empezamos a luchar por nuestro Señor. ¿Se está corrompiendo nuestra vida? ¿Las buenas costumbres que teníamos se han corrompido? Y si se han corrompido, seguramente eso nos hará pecar. Y nos hará andar
en un camino que no honre ni glorifique a Dios. Y sabéis, yo creo que como cuando Dios creó a Adán y Eva, en ellos puso el sentido de la eternidad. Ese sentido de la eternidad sigue estando en el hombre, nunca ha sido quitado. Y el sentido de la eternidad nos hace pensar que vamos a estar aquí en esta tierra siempre. Y vamos envejeciendo y tenemos achaques, y hoy me duele la rodilla, me duele el brazo, y vamos así. Y no nos damos cuenta que nuestro cuerpo se está deteriorando, mientras que nuestra mente todavía sigue igual que antes. Porque nuestra mente, donde residen nuestras emociones y sentimientos, un día, eso que podemos llamar alma, un día irá delante de la presencia de Dios. Y eso jamás envejecerá. La verdad es que hemos olvidado que el tiempo que estamos aquí es atemporal. Nosotros lo analizamos, el tiempo temporal que tenemos, en minutos, horas, días y años. Pero, hijo de Dios, la palabra de Dios nos habla de eternidad, no nos habla de tiempo, nos habla de eternidad. Y la eternidad es un espacio atemporal, donde no hay un principio ni hay un final. Y eso es difícil de entender. Yo no sé si tú lo entiendes, a mí me cuesta entenderlo. Que no hay un principio, que no hay un fin. Pero nosotros nos aferramos a vivir en esta tierra durante 40 años, 20, 80, 90, 100 años. Pero ¿sabéis lo que vamos a tener? Una eternidad. Son más de 100 años, más de 1000 años, más de todos los años que podamos decir, porque no hay años suficientes para describir lo que es una eternidad. Y en esa eternidad vamos a estar disfrutando de la presencia de Dios. Vamos a estar con nuestro Dios, vamos a estar con nuestro Rey, vamos a estar con nuestro Señor. Y eso es algo maravilloso. Es algo único en lo cual solo vamos a disfrutar los que somos llamados hijos de Dios. Pero, ¿sabes? Este mundo nos ha vendido la idea que aquí tenemos que ser felices, que aquí tenemos que hacer lo que queramos. Y hermanos, no hemos venido aquí para ser felices, ya os lo digo, no hemos venido. Esto es lo que el mundo te dice. La palabra de Dios no nos dice que vamos a ser felices. La palabra de Dios lo que nos dice es que hemos venido a este mundo para hacer la voluntad de Dios, no para hacer nuestra voluntad de Dios, nuestra propia voluntad. Y sabéis una cosa, nuestra voluntad, la voluntad de Dios difiere en un abismo tremendo. Y cuando hacemos la voluntad de Dios es entonces cuando somos felices. Porque el hacer la voluntad de Dios trae satisfacción, trae bendición a nuestras vidas. Y la bendición, cuando viene a nuestras vidas, se reparte por nuestro hogar, se reparte por nuestra casa, se reparte por nuestro trabajo, se reparte por donde estamos estudiando. Se tiene que ver, se tiene que oler, se tiene que sentir. Porque Dios está en nosotros. Y no somos iguales que la gente que está a nuestro alrededor. ¿Sabes? Los políticos últimamente es increíble. Te dicen una mentira, la repiten muchas veces y parece como que esa mentira se ha convertido en una verdad. Es la misma estrategia que utiliza el mundo, que utiliza el diablo. Te dice una media verdad o te dice una mentira y te la va repitiendo y te la va repitiendo y al final tú te lo crees. ¿Y sabes por qué no lo creemos? Porque no leemos la palabra de Dios, porque no la escudriñamos, porque no pasamos tiempo leyendo la palabra de Dios, que tendría que ser la guía, la bendición para cada uno de nosotros. Yo no sé cuántas veces te has leído la palabra de Dios, pero en tu vida de cristiano, si tienes más de 10 años como creyentes, te las tendrías que haber leído como mínimo unas 7 veces. Si en tu vida como creyente, en 10 años de creyentes, ¿te la has leído una sola vez? Algo está pasando en tu vida que no estás glorificando ni honrando a Dios. Porque la palabra de Dios es nuestra guía, es tu guía, es mi guía. Es saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Porque este mundo nos seguirá intentando engañar para desviar nuestra atención de las cosas de Dios.
El mundo nos ha engañado, me ha engañado a mí y estoy seguro que os ha engañado a vosotros. Y lo peor es que lo hemos creído. Y eso nos ha apartado muchas veces de las cosas santas, justas, que agradan a nuestro Dios. Y hemos visto las cosas de este mundo como algo normal. Cuando una pareja se casa, suele tener intimidad el marido con la esposa y la esposa con el marido. Cuando tienen ese tipo de intimidad, pues generalmente ella queda embarazada. Como consecuencia, suele tener un bebé, suele tener un niño. Cuando yo tengo intimidad con Dios, yo quedo embarazado de las cosas de Dios. Yo quedo embarazado, o sea, viene a mi vida todo aquello que Dios quiere traer para bendecir y para guiar mi vida. Cuando yo leo la palabra de Dios, quedo impregnado, quedo embarazado de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea una guía para mi vida. Pero si no tenemos comunión y no leemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que hay dentro de ti? Esa pregunta se le hizo una vez a mi hija. ¿Qué hay dentro de ti? Se rió como una loca. Estábamos hablando de cosas filosóficas y bueno. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay? ¿Cuánto mundo hay? ¿Y cuántas cosas de Dios hay? Si nuestra vida queda en una balanza, y aquí ponemos las cosas que van entrando en nuestra vida del mundo, y aquí lo que va entrando de parte de Dios, si está así, significa que hay mucho del mundo y muy poquito de Dios, lo cual secará nuestras vidas. El profeta Ezequiel tiene un llamado de Dios para profetizar, para que esos huesos despierten, se cubran y sean cuerpos y puedan tener espíritu y vivir. Dios quiere que vivamos. ¿Sabes? No podemos pasar toda nuestra vida pensando que somos hijos de Dios, creyentes, y no buscar a Dios de verdad. No podemos pasar toda nuestra vida sin leer la palabra de Dios. No podemos pasar toda nuestra vida desobedeciendo a Dios. Podemos desobedecer a Dios durante días, meses, años, mientras Dios nos deje. Pero si somos hijos de Dios, un día Dios saldrá a nuestro encuentro y peleará contra nosotros. Y ojalá Él gane. Porque si Él gana, quedaremos tocados, quedaremos marcados, pero quedaremos siendo bendecidos. Hijo de Dios, no sigamos dando bandazos. No sigamos dando bandazos. Te puedes refugiar en un hombre, en una mujer, en un hijo, en una familia, en tu iglesia. Nadie quiso escuchar a Ezequiel. Y yo me pregunto, ¿y tú quieres escuchar la voz de Dios en esta mañana? ¿O quieres seguir siendo como parte del pueblo de Israel? Sigue creyendo las mentiras. Sigue con tu Netflix. Sigue con tu Amazon Prime. Con tu HBO. Sigue con tu WhatsApp todo el rato. Sigue con tu WhatsApp. Sigue con tu Facebook. Sigue así. Sigue así. Y cuando llegue el día que entres en la presencia de Dios, a lo mejor no serás un hijo de Dios. Porque el que es hijo de Dios ama las cosas de Dios. El que es un hijo de Dios busca agradar a su Padre. El que es un hijo de Dios quiere andar con su Padre en todo momento. Es como el niño pequeño. Quiere estar con su papá todo el rato, quiere estar con su mamá. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa, no hay otro mundo. ¿Cuál es tu mundo? Tu trabajo aquí se va a quedar. ¿Cuál es tu mundo? Tu cónyuge aquí se va a quedar. ¿Cuál es tu mundo? Tus hijos aquí se van a quedar. Y si tienes dinero en el banco se van a pelear por tu dinero. ¿Sabes cómo viniste a este mundo? Desnudo. Y desnudo nos vamos a ir delante de Dios.
solo vamos a llevar aquello que ha dado la gloria a Dios. Y ojalá, a partir de hoy, tú y yo hagamos esos frutos que han sido preparados para dar la gloria a Dios. Para que Dios reciba mucha gloria. No para que se nos vea a nosotros, no. Nosotros somos insignificantes. Simplemente somos esclavos de Jesucristo. Porque eres un siervo de Jesucristo, ¿verdad? Y si eres un siervo de Jesucristo, eres un esclavo. No pienses que eres una persona especial, una persona ungida. También el mundo se ha metido en la iglesia, haciéndonos pensar que somos el centro del universo, que Jesús murió por nosotros. No. Jesús murió para honrar al Padre. Jesús murió para dar la gloria y la honra al Padre, para hacer la justicia que el Padre había preparado desde los siglos. El hombre no es nada. No es nada. Y Jesucristo es todo. ¿Sabes una cosa? Estamos en los tiempos de la Odisea. Es la iglesia que solo quiere tener derechos, pero no compromisos. Yo tengo derechos porque diezmo. Yo tengo derechos porque soy miembro de la iglesia. ¿Y tus compromisos con Dios? No con la iglesia, tus compromisos con Dios, ¿dónde están? Porque tenemos compromisos con Dios. No con una iglesia, no con una organización. Si decimos que somos hijos de Dios, tenemos compromisos con Dios. No somos el centro del universo. No somos el ombligo del mundo. Dios, Jesús es todo. Jesús es todo. A Él le debemos sumisión. A Él le debemos pleitesía. ¿Sabes? Recuerdo que una hermana me dijo, hombre, cuando predicas, cuando sirves, es porque lo haces porque te sientes bien. Si supiera que no me gusta hacerlo. Porque no me gusta. Os tengo que ser sincero. Pero si lo hago es porque Dios así lo quiere. Y si lo hago, tengo que hacerlo con alegría y con entusiasmo. Porque Dios tiene que ser glorificado. No servimos para sentirnos bien. No servimos a Dios para tener un lugar en la iglesia. No servimos porque todos tenemos que hacerlo. Si hacemos eso, hermanos, estamos perdidos. La iglesia se ha convertido en un club social. Si servimos a Jesús, es por amor a Él. Porque queremos que Él se lleve toda la gloria, toda la honra. Por amor, por haberse dado en una cruz por ti y por mí. Porque Él ha llevado tu maldad, mi maldad, todos mis pecados. Mira si... ¿Cómo podríamos decir? ¿Cuál sería de aquí la persona más inocente? Fran. Si cogiéramos la mente de Fran y la pasáramos aquí, hermano, nos asustaríamos. Y Fran saldría corriendo avergonzado, pobre. ¿A que sí, Fran? Sí. Y si mi mente estuviese aquí, me apedrearíais. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Dios nos ve, no nos ve como somos, nos ve a través de Jesucristo. Por eso, nuestra vida le corresponde a Jesucristo. Porque aún nuestras mejores obras, dice la palabra de Dios, que es basura, que es un trapo lleno de inmundicia. Servimos a Dios para que Él sea glorificado. Servimos a Dios para que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Servimos a Dios para que en el cielo los ángeles puedan decir, Señor, tú te llevas la gloria, porque esa persona te da la gloria. Quiero acabar con el llamado que hay a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versículos del 15 al 19, con esto acabamos en esta mañana. Empleo la traducción en lenguaje actual porque creo que
que os va a satisfacer, que vais a entender mucho más en profundidad lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Dice así: estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Porque tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de verdad te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que te doy para que te cubras con ella y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo, por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Es el llamado a la iglesia de la Odisea. Es el llamado hoy de Dios a cada uno de nosotros. Hermanos, volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. Sirvámosle y obedezcámosle. Vamos a acabar con una oración. Señor, queremos presentarnos delante de tu presencia. Y tal vez nuestros huesos están secos. Secos como Israel. Pero te pedimos que nos revistas de vida, Señor. Señor, sopla sobre cada uno de nosotros aliento de vida. Sopla ese aliento de vida para que tú seas glorificado en cada hombre, en cada mujer que hay aquí en esta mañana. Sopla aliento de vida, Señor, sobre nosotros. Despiértanos, llénanos de ti. Inclina nuestro corazón hacia ti. Inclina nuestra mente hacia ti. Ayúdanos a tener tiempo de calidad contigo, a leer tu palabra, a hablar contigo. Llénanos de ti, Señor. Llénanos, por favor. No mires nuestra iniquidad, no mires nuestra bajeza ni nuestro pecado. Señor, ten misericordia de tu iglesia y ayúdanos, Señor, a agradarte. Ayúdanos a andar en santidad. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén.